Aquí con su programa Sinceridad, les saluda el pastor Ever Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Recordarle a todas las personas que nos siguen a través de este programa y a través de nuestras redes sociales. Bueno, el pastor Tibor estuvo un periodo fuera, ya casi está de regreso, posiblemente esta semana o la otra, pero ahí les estaremos informando. Y bueno, hoy, como los últimos 9 domingos, casi 2 meses, en compañía de mi hermano Miguel Gutiérrez, que bueno, no lo teníamos planeado, ¿no, Miguel? Uno, dos domingos, pastor, lo acompaño, 3, 4 y ya llevamos 9, ¿no? Así son las cosas de Dios, o sea, las oportunidades que Dios abre, pues obviamente hay que aprovecharlas. Así que saluda a mi hermano Miguel. Muchas gracias, pastor Ever, y por supuesto la gloria y honra para nuestro Señor Jesucristo. Saludo cordial, por supuesto, al pastor Tibor, a la distancia, a su familia, a toda la iglesia de Efesios, y por supuesto, pues a todos los que nos escuchan en esta radio que se ve en 106 FM Urbana. Bueno, vamos a orar de una vez para que nos rinda hasta ahorita, que a veces se nos va demasiado rápido. Entonces poner todo en las manos del Señor y pues obviamente pedirle una bendición especial a todas las personas que nos siguen a través de esta transmisión, de las ondas radiales y a través de la página de Radio Urbana. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por la oportunidad, una oportunidad más que nos das a mi hermano Miguel, a mí, a este servidor, de por medio de este espacio radial, Señor, poder llegar a muchas personas, especialmente allá en los centros penitenciarios, a nuestros hermanos allá que están pendientes de la transmisión. Te damos gracias, Señor, por estas ventanas que se abren, solo tú lo puedes hacer, Señor, y nosotros pues aprovechar este tipo de oportunidades. Una bendición especial para cada persona al otro lado del dial que se dispone en esta hora a escuchar consejos sanos, información sana de tu palabra, Señor. Ponemos todo delante de ti, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, Señor, a toda verdad, y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, vamos con los saludos, hermano Miguel, rápidamente. Claro, por supuesto, como siempre. Y bueno, y con una pregunta que tenemos ahí. Claro, como siempre. Bueno, en primer lugar, pues darle la gloria y honra a Dios. Montones de personas nos mandan saludos. Les pedimos a los hermanos que recuerden que si alguno no lo mencionamos, obviamente es porque el volumen es muy alto. Pero lo importante es que lo llevamos de corazón y sabemos que Dios está actuando en cada uno de ustedes. Vamos primero con el CAI San José, San Sebastián, dormitorio C1 y los diferentes C, y obviamente todos los dormitorios del A, al B, etc. Marco Antonio, Candelario, Selman, Morado, me imagino, Manuel el Pastor, Mechas, Marino, Máximo, Lira, William y Alexis. Un montón de gente y bendito Dios que va creciendo más el ministerio de nuestro Señor Jesucristo ahí en el Centro Penitenciario San Sebastián. En el caso de Cartago, inclusive nos mandaron una pregunta que ahorita el pastor va a leer y por supuesto a explicar, y también nos mandan a que saludemos a Didimo Leiva, a Marvin Badilla, a Oviedo Vázquez y Michael Carvajal. Además de eso, pues da una pregunta importante que ya va a ser evacuada. Por supuesto, en el sector de Reforma ya conocemos a nuestros hermanos que están en Mediana Cerrada, ahí con el pastor que ha asumido, don Daylin Brizuela Solano en puesto 5, al señor Ángel Anubis en B8, en este caso en el pabellón de servidores, a la gente de puesto 10 en el Luis Paulino Mora, al señor Gustavo Dávila Porta y por supuesto al pastor Blanford, que nos reitera el saludo y que por supuesto estará siempre anuente al pastor Tibor eventualmente cuando ya él regrese al programa, y pues obviamente ojalá que la iglesia de Efesios pues también los visite a ellos allá. En el caso del Mirma Cullen, por supuesto a todas las damas de ahí, siempre hemos mandado saludos, en este caso a Meilin, Dilma, Clara, Claudia, Melissa, Andrea, Damaris. En el caso de Roger, en el CAI Gerardo Rodríguez, junto en este caso a Moisés Fernández, y por supuesto a toda la gente de los Valientes de David en los diferentes centros penitenciarios. También en la gente de Terrazas que hemos tenido ahí, a Giovanni y otros que están trabajando importante, igual que Abigail.
Y bueno, por supuesto, en los otros centros penitenciarios, que nada más los mencionaremos por nombre, pero saben ahí que con todo el cariño les mandamos un abrazo, empezando por el sur, que sería el Antonio Vaz, siguiendo en Limón, con lo que es, por supuesto, la 20 de diciembre, el CAE Pocosí, el CAE de Limón, en el caso de la Marina, San Carlos, por supuesto, más cercano a lo que es el centro para jóvenes, y por supuesto lo que es todo lo que es el área de Surquí, que es el área, digamos, de un semi-institucional que tiene en el país, Guanacaste y las ondas sonoras que llegan a Punta Arenas, y por supuesto a todo lo que es el complejo Reforma, a todos los hermanos ahí, que Dios siga actuando en cada uno de ustedes y que la libertad que viene a través de Jesucristo, nadie se la robe, que es la libertad en espíritu, esa vida enorme que Él vino a dar por nosotros en la cruz, y que el que cree en Cristo es libre, simple y llanamente. Entonces sigan fuertes en esa lucha y sobre todo amen a sus hermanos, amen a sus familias, y pronto, pronto decretan la libertad en el nombre poderoso de Jesús. Sería eso, pastor. Qué bueno, Miguel, sí, un abrazo a todas las personas que nos oyen allá en los centros penitenciarios y también fuera de los centros penitenciarios. Hay muchas personas que siguen este programa que ya lleva bastantes años al aire. Miguel, ahí arrancó hace muchos años. Arrancamos con 1 hora, el programa llegó a tener hasta 4 horas, después vino la pandemia, se suspendió, pero bueno, ahorita ya estamos otra vez con él. Bueno, no vamos a profundizar mucho en la pregunta que nos hacía Didimo, Marvin, digamos, Oviedo Vázquez y Michael allá desde la Reforma, porque ellos nos preguntaban que a la luz de la Biblia, ¿dónde será la tercera guerra mundial? Oiga, ese tipo de pregunta, mi estimado Miguel. ¿Dónde será la tercera guerra mundial según la Biblia? Bueno, todos estos temas de escatología, que realmente, y creo que ellos están ahí viendo el libro de Apocalipsis, que son temas bien complejos de entender, hay que estar muy preparado. No en vano el Apocalipsis es el último libro de la Biblia, el libro de los tiempos finales, y todo eso, y precisamente toda la palabra, aunque toda la palabra es verdad, como dice el Salmo 119, pero sí hay que estar muy preparado, ¿no? Hay que saber el inicio, por allá en el Génesis, conocer los evangelios, qué fue lo que fue profetizado, por allá en el libro de Daniel, de Ezequiel, todo eso que tiene que ver con los tiempos finales, que habla del Señor de los tiempos finales. Entonces, realmente la Biblia no habla de una tercera guerra mundial, porque la Biblia ni siquiera menciona ni la primera ni la segunda, no están en número. Uno habla de tercera guerra mundial porque pues llevamos 2, y ¿qué sigue el 2? Pues el 3, ¿no? Si ya éramos 3, pues hablaremos de la cuarta guerra mundial, pero no. La Biblia no habla realmente de una tercera guerra mundial, la Biblia sí habla de una guerra que se va a dar antes de la venida del Señor, una gran guerra, eso sí se menciona ahí. Obviamente antes de eso pues da lugar a que hayan otras guerras. Entonces cada vez que hay vientos de guerra como los que estamos viviendo ahora entre Rusia y Ucrania, pues todo el mundo comienza a hablar y a decir, bueno, esa será la guerra, o ya se acerca la tercera guerra mundial y esa es la señal del final de los tiempos. No, realmente la Biblia no menciona de que sea una tercera guerra mundial. El Señor sí menciona de una guerra que se va a dar antes de su venida y todo eso, que es parte de las señales de los tiempos. En el libro de Ezequiel, capítulo 38-39, se menciona mucho de eso, por lo menos hay una profecía que habla de esa guerra de las naciones y todo eso. Pero todos estos temas se prestan mucho a interpretación personal, ¿no? O sea, hay gente que los interpreta de una forma. Ahorita comentamos con el hermano Miguel de que hoy estábamos hablando en la iglesia sobre el aguijón de Pablo, y algunos creen que es una enfermedad, otros dicen que era la persecución, otros dicen que era persona. Entonces se presta muchas interpretaciones personales, y la Biblia misma dice que todas las profecías que están en la palabra no son de interpretación privada, ¿no? O sea, realmente la Biblia se interpreta a sí misma. Allá en el libro de Ezequiel se habla del reino del sur, del reino del norte, el reino del oriente. Entonces algunos, porque no todo el mundo, asocian que el reino del sur es Irán, que el reino del norte es Alemania, que el reino del oriente es Rusia, que son países por lo general que casi siempre están metidos ahí como en pleitos, en guerra y todo eso, ¿no? Pero no hay certeza de todo eso. Por allá otros creen que el reino es Babilonia, y que Babilonia ahora es esto y que lo otro. Entonces, hay mucha interpretación personal en eso, ¿no? Lo mismo sucede con el tema del anticristo, ¿no? Cuando llegó Gorbachev, que tenía la manchita en la cabeza, decían, ahí está la señal de la bestia, ese es el anticristo. Después vino Barack Obama en Estados Unidos, ese es el anticristo, porque un presidente negro en Estados Unidos, jamás, ¿no? Después llegó que el Papa tal era el anticristo, que Donald Trump era el anticristo. Entonces, todo el mundo comienza, dependiendo de las situaciones que estamos viendo, a decir, ese es, y la guerra se va a dar entre este y lo otro, ¿no? El Señor habla de una guerra que posiblemente se dé en la gran tribulación. Otras personas creen que la gran tribulación en sí va a ser la gran guerra, que va a ser una guerra de índole espiritual tremenda.
antes de la venida del Señor. Entonces, ¿dónde va a ser la Tercera Guerra Mundial? Pues yo no me atrevería a decir exactamente dónde, o sea, ni cuáles son los países, ni nada de eso. Lo que sí sabemos es el evento como tal, y sucede lo mismo con, ahora que mencioné lo de la tribulación, ¿no? Que hay mucha gente que dice que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación, otros que dicen que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Entonces están esos dos bandos ahí, que siempre para los temas del Señor surgen dos bandos, ¿no? Casi siempre los de la salvación, que sí se pierde, que no se pierde, que yo no sé qué, y todo ese asunto, que las maldiciones generacionales, que sí existen, que no existen. Entonces cada uno tiene sus argumentos y cada uno defiende su posición. Entonces, recomendaciones: usted, si le preocupa lo de la gran tribulación, prepárese como si la fuera a pasar, y si no la tiene que pasar, pues está sobrado. Pero si la tiene que pasar, pues ya nadie le dijo, nadie no lo agarraron por sorpresa, tiene que prepararse. Esto de las guerras, pues va a suceder en algún momento. Para cualquier evento de los finales que se mencionan en la palabra, lo único que tenemos nosotros es que estar preparados, ¿no? Estar listos, siempre atentos, velando día y noche, escudriñando las escrituras, estando equipados con las armas espirituales que el Señor nos ha dado y todo ese asunto. Pero más allá de eso, pues yo no me animaría a decir exactamente dónde va a ser la Tercera Guerra Mundial, porque la Biblia ni siquiera habla de una Tercera Guerra Mundial, no va así con números, todos. Se habla de eso, pero hay mucha especulación sobre todos estos temas escatológicos, así que guerras de rumores siempre los ha habido, con más fuerza ahora en los tiempos finales. Se habla de que se van a levantar naciones contra naciones, reinos contra reinos, pero esos reinos pueden ser reinos espirituales también, porque sabemos que Dios habla de la existencia de dos reinos, ¿no? Entonces, pues por ahí les dejo esa inquietud nada más, hay que escudriñar un poco más de eso, y realmente todos esos temas escatológicos son temas pues bien complejo, mi hermano Miguel, ¿no? Entonces... Claro, pastor. Yo tal vez lo que le podría indicar a cada uno de los hermanos, y ustedes saben que nosotros nuestras guerras son espirituales, y está claro en la palabra de que a nosotros nos va a tocar no contra personas, sino que más bien contra demonios y potestades. Y en ese sentido, no debemos preocuparnos que si estamos preparados para la venida de nuestro Señor como las novias sensatas, lo que habla la parábola. En ese sentido, mi hermano y hermana, no se preocupe tanto por estas cosas que podrían traer contiendas o ser conversaciones vanas, porque hay cosas que el Señor no nos ha indicado a nosotros directamente, y no tiene por qué informarnos, porque finalmente ni la hora ni la fecha ninguno de nosotros la va a saber, y aquel que diga que la sabe, pues obviamente el mismo Señor lo dijo claramente que está mintiendo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay cosas que están vedadas para el conocimiento del hombre. ¿Y por qué están vedadas? Porque podrían generar inclusive contiendas innecesarias, superstición, idolatría y un montón de cosas que tal vez a nosotros ni siquiera nos debe preocupar. Entonces, lo que nos preocupa a nosotros es que cómo estamos todos los días, y todos los días tenemos enfrentamientos de índole espiritual, mucho con qué luchar, hasta con nuestros propios deseos, nuestras propias concupiscencias, con nuestras propias fallas, y preocupémonos por eso. Ahora bien, lo que va a suceder en el exterior, bueno, puede haber de todo tipo de cosas, pestes de día, diría el Salmo 91, puede haber mortandad de un lado y del otro, pueden caer 10,000 a un lado y 5,000 al otro, pero el que está bajo la sombra del Altísimo no tiene que preocuparse. ¿Por qué? Porque basta salir avante. ¿Qué quiere decir esto para usted, amigo y amiga que nos escucha? Que no nos preocupemos por cosas que no nos competen o que no nos deben, digamos, de sorprender. En algún momento, y lo recordamos en el Éxodo, qué es lo que ocurrió con las pestes que andaban a muerte por todo lugar, ¿verdad? Y simplemente lo que estaba, en este caso, en los marcos de la puerta, lo que se indicó por parte del Cordero, la sangre que se puso en ese momento para proteger a las casas de Israel, por supuesto, podía haber muerte en la calle, que no les pasó nada al pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hoy tenemos la sangre del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero inmolado por cada uno de nosotros. Preocupémonos realmente que en nuestra casa esté el Señor Jesucristo, y ya, en cada uno de nosotros, en nuestros templos y demás, que sería el templo del Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Qué es lo que quiere Dios, finalmente? Ahora bien, si usted está preocupado por el tema de la milicia, bueno, de ahí podemos hablar en 2 Timoteo. Ahora, antes que tú mencionabas eso que vamos a 2 Timoteo, que es algo que Miguel tiene preparado para ustedes, y que él le hablaba de eso de las batallas, y que están hablando de la guerra y todo eso, sano consejo que Pablo le daba a Timoteo, ¿no? Le decía, pelea la buena batalla, ¿no? Así es. Si le dijo que era la buena batalla es porque no todas las batallas son buenas. Entonces hay que escoger las buenas batallas, la batalla de la fe, ¿no? Entonces, porque a veces hay gente que se ensaña en batallas que no son ni de uno a veces, ¿no? Entonces
escoja las batallas y pelee la buena batalla, ¿no? O sea, básicamente, por ejemplo, cuando hablo de batallas de la fe, ahora que tú mencionabas lo de la sangre ahí, que se usó como un símbolo para, digamos, como identificar a las familias de Israel y que tuvieran esa protección. Hay gente que se agarra de eso para decir que la sangre de Cristo le sirve a uno para proteger de tantas cosas, ¿no? O sea, esta es, por ejemplo, una batalla de la fe. La sangre de Cristo, de acuerdo a la palabra, es para limpiarnos de todo pecado, ¿no? La sangre de Cristo, ese es el uso de la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado, digamos así. Ya después de eso, ya viene la cobertura del Espíritu Santo de Dios, que ese es el que el Señor envió ya para guiarnos, para todo lo demás, ¿no? Para llevarnos a toda verdad. Entonces, pero a veces a uno le dicen que la sangre de Cristo te cura. La sangre de Cristo no es para eso, la sangre de Cristo es para limpiarnos de todo pecado. Pero bueno, ese es otro tema. Pero ese es el tipo de batallas que hay que pelear, ¿no? Que hay que entender bien y en el cual uno debería como afilar baterías, ¿no, mi estimado Miguel? Pero vamos a la segunda Timoteo que tú tenías ahí. Claro, bueno, vemos aquí en 2 de Timoteo, pues el tema de la milicia. Y estamos claros con lo que acaba de decir el pastor, que nuestras batallas obviamente tienen que ver con el enfrentamiento a las cosas del mundo. Vamos a ver, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo, vamos a ver, desde el 2, vamos a decirlo. Dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que son idóneos para enseñar también a otros. Importante, el ministerio. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, si usted está en Jesucristo va a sufrir penalidades, dificultades. ¿Con quién? Con el mundo. Por eso, ese tema de las guerras mundiales es un asunto del mundo, material. ¿Qué es lo que se están peleando en las guerras mundiales? El petróleo, las riquezas, bueno, dentro de poco el agua, etc. O sea, son cosas meramente económicas. Para nadie es un secreto que en las guerras lo que se batalla es de la economía. Y pasa una economía debajo de eso, inclusive la venta de armas y cosas por el estilo. Ok, el cuarto, ahí es donde voy, hermano y hermana, que me escucha. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha, como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Después vamos a hablar lo de Jesucristo y David, que dentro de poco lo vamos a decir, pastor. Pero esto es importante para que cada uno entienda. Nosotros es lo espiritual, por supuesto. Y obviamente la lucha espiritual en este mundo está es encarnizada. Cualquiera que está en los ministerios de nuestro Señor, usted lo vivirá a nivel personal, la gente de la iglesia de Efesios también lo podrá decir por su propio testimonio, que tienen que luchar todos los días. Hay de aquel que se aleje, por ejemplo, de la palabra de Dios. Obviamente va a sufrir todo tipo de dificultades, de tentaciones y, por supuesto, de vicisitudes. Y sobre lo que usted decía muy bien, pastor, recordemos que, ¿cuál es la importancia de esto? La guerra espiritual está dada, ¿por qué? Porque la parte material del mundo es la que domina en la parte física. En la parte espiritual, ¿quién domina? Obviamente nuestro Señor, nosotros, pero nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Sí, esta es la guerra espiritual, es parte de las batallas que decía ahorita que de la fe que hay que lidiar, porque se manejan también muchos temas, muchas doctrinas sobre lo que tiene que ver la guerra espiritual. En muchas iglesias, por ejemplo, dicen, vamos a hacer guerra espiritual, y entonces comienza todo el mundo a agarrarse las manos, y vamos a patearle la cola al diablo, y que yo no sé qué, y creen que eso es guerra espiritual, ¿me entiendes? La guerra espiritual es aquella que libra en cada persona que en el momento que usted le ha entregado su vida a Cristo, usted pasa a ser lo que el hermano Miguel leyó ahorita, un soldado de Cristo. Entonces, en su interior hay dos naturalezas, una naturaleza carnal, natural, que la que todos tenemos y la que desarrollamos antes de entregar nuestra vida al Señor, y una naturaleza espiritual, una conciencia espiritual que se comienza a formar, una nueva criatura con información de Dios, información espiritual. Entonces, esas dos naturalezas dentro de nosotros comienzan a pelear, y esa es la verdadera guerra espiritual, que todos los días lidiamos con eso. Todos los días usted está en que si quiere agradar a Dios con lo que hace, con lo que dice, con lo que piensa,
o quiere agradar al mundo y ahí estás. Ahora, ¿quién va a ganar esa guerra interior en usted? El que esté más fuerte, ¿no? La parte espiritual suya es más fuerte, pues su guerra espiritual usted la va a ir ganando. Pero si la parte carnal, la concupiscencia caída es más fuerte en usted, la vieja criatura es más fuerte, pues la parte carnal va a ir ganando. Entonces, esa es la guerra espiritual que uno lidia todos los días. Ahora que el hermano Miguel le hablaba de ser un soldado de Cristo, hablar de esos temas de milicias aquí en Costa Rica es complicado, Miguel, porque como aquí no hay ejército, la gente no maneja. Pablo obviamente le hablaba a la gente en términos militares porque como estaba el yugo romano y todo el mundo se conocía, y por eso habla de la armadura, de la fe, que son armas espirituales, y él pone el ejemplo del yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada del espíritu y el calzado del evangelio. O sea que son parte de una armadura física real, pero que tiene su connotación espiritual. Entonces, conocedor del tema, pues Pablo se encarga de que la gente, por medio de esos temas conocidos, pues entiendan una verdad espiritual ahí obviamente involucrada, ¿no? Y cuando se habla de eso, hay que recordar que el servicio militar aquí en Costa Rica no hay ni ejército, pero hay otros países donde el servicio militar es obligatorio, donde uno a los 18 años tiene que ir al ejército sí o sí. Entonces, es una cantidad de muchachos que entran y una cantidad de muchachos que salen, entonces el ejército se va renovando. El ejército de Dios, pues como el servicio militar o el servicio para Dios no es obligatorio, porque las cosas de Dios no son obligatorias, es uno a uno, ¿no? A medida que una persona le entrega su vida a Cristo, pues es una persona que entra al ejército y así se va armando de uno a uno, de uno a uno. Entonces, pero obviamente media una decisión personal de cada uno. Claro, pastor. Y vamos a ver, esto guarda una conexión que viene desde el capítulo número 1, que en el versículo 7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ojo el 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, importante ahí, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. De ahí, igual en el capítulo 2, en el versículo 16, dice, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron a la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y de ahí baja al 23, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Por qué hago esta relación, pastor? Porque inicia Pablo como preso, luego como soldado en el capítulo 2 y termina en el 2 con el 15 que dice que debemos presentarnos a Dios aprobados como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahí está la clave, ¿no? O sea, hay que recordar que todo el libro de Primera y Segunda de Timoteo, y no solamente lo ahí, sino cada vez que Pablo tenía oportunidad de darle consejos a Timoteo, siendo Timoteo una persona muy especial para él, era su Timoteo, ¿no? O sea, que uno ahora, cuando uno tiene a alguien al que uno tiene expectativas altas y al cual le va a entregar la estafeta o le va a heredar uno dice, este es mi Timoteo. Entonces, Timoteo era una persona de gran estima hacia Pablo, entonces él se esmeró en darle todos los consejos que él podía, y parte era lo que le decía ahí, ¿no? O sea, y mira lo que dice ahí, lo que leía el hermano Miguel, le decía que usa bien la palabra de verdad, ¿no? O sea, qué importante es usar bien la palabra de verdad, como le decía el Señor a los fariseos, a los saduceos, le decían, ustedes erran porque ustedes ignoran las escrituras. El ignorar las escrituras nos lleva a cometer errores garrafales que pueden desencadenar en herejías y en falsas doctrinas o en creer doctrinas de demonios que van a estar abundando en estos tiempos finales. Entonces, todo este tema de Timoteo y que tiene que ver con la milicia y de prepararse es clave, ¿no? En esta guerra, siempre un consejo, ahora que hablamos de guerra y todo eso, la guerra que nosotros estamos lidiando como es espiritual, pero en cualquier guerra, ¿no? Cualquier guerra, si nosotros usamos el ejemplo natural, recuerda que en una guerra, ¿qué necesita usted para pelear en una guerra? Usted necesita, por un lado, tener armas, por otro lado, saber utilizar las armas, y un tercer elemento es identificar al enemigo. Esos son tres elementos clave. Si alguno de esos tres falta, usted tiene la batalla perdida. No la guerra, no hablemos de la guerra todavía, porque mientras uno esté vivo, todavía la guerra está viva, pero la batalla la pierdes. Porque si tú tienes armas e identificas al enemigo, pero no las sabes manejar, estás frito, como diríamos, ¿no?
Si tú sabes manejar las armas pero no las tienes, identifica al enemigo, estás frito. Si tú tienes las armas, las sabes manejar, pero no sabes con quién estás peleando, estás frito. Entonces, las tres cosas se necesitan. Las armas las tenemos, no son carnales, son espirituales. El saber usarlas es una responsabilidad personal de cada uno, que nos volvamos diestros en el uso de las armas. Y el enemigo tenemos que identificarlo, o sea, hay que identificarlo. Y un consejo que Pablo le decía a Timoteo es: cuídate de ti mismo. O sea, el principal enemigo que cada uno de nosotros tiene somos nosotros mismos, ¿no? Nuestra naturaleza caída, el viejo hombre. A veces la gente dice: ¿cuál es su principal enemigo? El diablo, Satanás. Y dije, bueno, no, el principal enemigo suyo y mío somos nosotros mismos. Ahí, mientras nosotros estemos en control, cada uno de su propio ser, por eso es que la Biblia dice que ¿qué le sirve al hombre conquistar ciudades y todo eso si pierde su alma o si no se controla a sí mismo? ¿De qué le sirve? Absolutamente de nada, ¿no, mi hermano? ¿Miguel? Amén. Y inclusive, vea que el Señor lo pone clarísimo con el tema de las partes corporales. Inclusive que si hay algo que te produce pecado, es mejor que te lo quites. De ese tamaño, ¿verdad? Entonces, o sea, veamos que inclusive puede ser algo que nos lleve a pecado, tal vez las manos, los pies, no sé, un ojo. Si nosotros fuéramos tan radicales, definitivamente, bueno, muchos llegaremos sin ojos, sin manos, sin pies, etcétera, porque perderíamos la salvación por esa situación de la concupiscencia que podríamos eventualmente tener. Sí, bueno, sí, termina. Perdón. Y justamente, pastor, cuando dice en el 24, segundo de Timoteo, capítulo 2, 24, dice: porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué significa esto? Nosotros debemos ser realmente mensajeros en ese sentido, y servidores y obreros, como lo dice la palabra, no contenciosos, por supuesto, y que estemos, pongámoslo así, preparados para ayudar a los demás en el plan de salvación. Hasta ahí. Tanto, y con lo cual cierro esta primera parte, pastor, si usted me permite, que en el versículo 9 dice, de 2 Timoteo capítulo 2, en la parte segunda de este versículo, la palabra de Dios no está presa. Es importante esto, muchachos, para aquellos que nos escuchan en los centros penitenciarios. Si usted cree que el Espíritu de Dios está lejano de usted, sepa que está ahí el Espíritu de Dios. En donde están aquellos que están hablándole gloria, alabanza, aquellos que están en disciplina, que me gusta mucho este término. Pastor, usted habló de características de los soldados. Los soldados son disciplinados. Y en ese sentido tienen que guardar desde levantarse temprano, esforzarse, hacer trabajo duro. Disculpe, no conozco un ejército de vagos, ¿verdad? En general, la idea del ejército es un grupo disciplinado de gente que está preparada físicamente. En el caso de nosotros también tenemos que prepararnos espiritualmente. No podemos llegar a una batalla sin tener una preparación y un entrenamiento. Eso es lo lógico. Y la prueba te sirve para entrenarte, y hay que decirlo. Nosotros necesitamos de conectarnos, ¿de quién? Del capitán de la nave. ¿Quién es el capitán de la nave? Nuestro Señor Jesucristo. Y eso tenemos que seguir disciplina y, por supuesto, seguir instrucciones, usando el término militar, pongámoslo así. Pero más allá de eso, es que nosotros no podemos estar sin la cabeza. ¿Qué es la cabeza del cuerpo? Jesucristo. Y en el momento que andamos en discordia o andamos preocupándonos por los asuntos del mundo, perdemos la orientación de lo que es importante. Sí, es que por eso te decía que lo del militar es complicado aquí, porque como no hay ejército, los muchachos, la gente no conoce cuál es el proceso militar. Yo les puedo hablar de Colombia, yo soy colombiano, y allá sí hay servicio militar obligatorio, y yo me acuerdo, uno presenta 2 exámenes cuando sale del cole, y el primero si pasó está para el segundo, y si en el segundo pasó, se fue, ¿no? De hecho, uno sale de su casa sin saber si va a regresar a la casa, porque puede ser que lo dejen de una vez. Y la familia no sabe ni a dónde lo mandaron a uno. Cuando uno no regresó en la noche a la casa, dice, se fue. ¿A dónde estará? A los días dice, está en tal ciudad lejos, ¿no? Entonces los muchachos permanecen 3 meses acuartelados, ¿no? Adiestrándose en el manejo de las armas, en este caso estamos hablando del fusil y todo eso. Disciplina, como decía Miguel, comer lo que le dan en el cuartel, porque no es que van a exigir allá, no, allá es lo que les den, ¿no?
A los 3 meses ya les entregan su arma y todo eso, y ya se vuelven diestros, pero algo que caracteriza a un buen soldado en lo natural y que por ende a un buen soldado de Cristo son esas cosas, ¿no? O sea, la disciplina, el amor por aquello que defiende. Cuando un soldado va a la guerra, pues va dispuesto a morir por aquello que ama o por lo menos que defiende, ¿no? Entonces, si uno va a la guerra por el Señor, uno debe estar dispuesto a dar su vida por Él, ¿no? O sea, porque lo ama. Obviamente sujetarse a la autoridad que está sobre uno. Hay muchas características de lo natural de los soldados que tienen que ser aplicables a los soldados de Cristo. Ahora que hablamos aquí y que habló el hermano Miguel, que decía que no se nos ha sido dado un espíritu de cobardía, ¿no? Los grandes siervos de Dios, y creo que en algún programa lo mencionamos cuando hablamos de Moisés, que siempre trató de hacerle el quite al llamado, ¿no? Siempre había ese temor, ¿no? Es que no, yo no soy apto, yo no sirvo, no me van a creer, es que no me conocen. Y siempre la voz de confianza del Señor: no te preocupes, que yo estaré contigo, no temas, ¿no? Siempre el consejo del Señor es: no temas, no temas. ¿Y por qué no temas? ¿Por qué? Porque no te ha sido dado un espíritu de cobardía, o sea, no le tenga miedo al compromiso de ser un embajador de Cristo, de ser un soldado de Cristo. Porque acuérdense que hay 2 tipos de temores, ya que lo hablamos rápidamente. Uno es el temor de Dios, que no solamente debemos tenerlo, sino que cada día debe ser más grande, y no un temor de Dios de miedo a que Dios es castigador, ni mucho menos, aunque Dios es justo, sino es ese temor a perder la relación con Él, ¿no? O sea, los que tenemos familia, y cuando uno sale de la casa o la familia sale, uno siempre tiene ese temor de que no regresen, de que pase algo. Estamos en una sociedad en la que cualquier cosa puede pasar. Entonces, es ese tipo de temor a no perder una relación. Pero el temor que nosotros tenemos que erradicar de nuestras vidas, que son los miedos naturales, cosas que uno se llena en su cabeza, de estar huyendo de la responsabilidad y todo eso, ahí es donde el Señor dice: tú no tienes un espíritu de cobardía, más bien se te da un espíritu de poder, o sea, de que eres capaz de hacer las cosas, porque el Señor no solamente te va a pedir el querer hacer las cosas, sino el poder hacerlas también, ¿no? Entonces, y dominio propio, que siempre es necesario, ¿no? O sea, el dominio propio nunca lo podemos perder, ¿no, Miguel? Totalmente, pastor, y es que el dominio propio es bueno, vamos a ver, el soldado tiene que tener un comportamiento. No puede, hasta hace poco tiempo, le explico por un tema de anécdota, usted dice que el tema de la tradición en Costa Rica no es una tradición militar, pero se guardaron algunos vestigios de los años 50, que fue donde fue abolido el ejército, que era, por ejemplo, que los uniformados no podían entrar a las cantinas. ¿Por qué? Porque usted deshonraba el uniforme. Igualmente, los cristianos, los servidores y los soldados de Cristo no se pueden entremezclar en las cosas del mundo. Así de tajante, porque manchan su uniforme, que en este caso sería la vestidura espiritual. Y también aquí yo quería tocar una palabra que estaba justamente está contenida en Zacarías 4, y bien, tiene que ver justamente con Zorobabel, otra de las batallas, ¿verdad?, que les ha tocado en su momento al pueblo de Israel. Y dice que en este caso, la palabra que le acabo de indicar, que sería Zacarías 4:6, que dice en la segunda parte, bueno, voy a leer desde la primera parte del versículo. Entonces respondió y habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Le pregunto a usted, amigo y amiga, ¿usted tiene que enfrentar situaciones de dificultad todos los días? Claro. Y no, déjeme decirle que por tener fe va a escaparse de eso, sería mentirle. Simple y llanamente hay cosas que nos va a tocar enfrentar y lidiar. Está en nosotros cómo resolvemos eso. Podemos resolverlo con el camino errado o difícil de rendirse, pero le voy a poner desde el punto de vista de soldado. ¿Qué eso significa, pastor? Usted lo vio en el caso de Colombia. Un oficial o un militar que se rinde es deshonroso, es un mal soldado, inclusive causa baja, pongámoslo así, y bueno, le puede causar inclusive una responsabilidad de otro tipo. Igualmente nosotros, está en nosotros no rendirnos. ¿Por qué? Porque el que nosotros representamos al que nunca ha perdido, que ese es nuestro Señor, y Jehová de los ejércitos no pierde batallas. Está en nosotros entonces en estimular y entender en nuestra programación neurolingüística y en nuestra programación espiritual y todo lo que ustedes quieren llamar, en ese sentido es que nosotros tendremos que enfrentar las cosas, ir de frente, obviamente, y pidiéndole la guía a quién, al que es superior a nosotros,
que es nuestro Dios. Sí, y en eso de las guerras, ya que estamos hablando, a veces nos metimos por ahí por el tema de las guerras. Bueno, en lo natural en las guerras, en las guerras hay dos bandos, que eso siempre lo vemos. A mí no me gustan mucho las películas de guerra, así cuando agarra un ejército contra el otro, uno no sabe cuál es. La otra vez por lo menos hay casaca roja y casaca azul. Pero hay dos bandos, igual que en lo espiritual. Dios habla de la existencia de dos reinos. Hay soldados, también en lo espiritual. Y en las guerras hay muertos, en las guerras aparte de que hay muertos, hay victoriosos. Y también hay una figura en las guerras que se da, que es lo que hablaba ahorita el hermano Miguel, que es deshonroso, que son los famosos desertores, ¿no? Personas que salen a pelear, pero cuando ven que la cosa está difícil, más bien patitas, ¿para qué te quiero, no? O sea, desertan. A los desertores en todo esto de los temas de Dios y las guerras se le llaman apóstatas, ¿no? O sea, personas que en algún momento entregaron su vida al Señor, caminaron con Él, disfrutaron de la miel del Evangelio y después decidieron ir o apartarse o desertar, digámoslo así. Y dice la palabra que el que se desvía porque siempre va tras los deseos de su propio corazón, ¿no? Entonces, personas que ya van detrás de lo suyo y comienzan a seguir otro tipo de evangelios y a defender otro tipo de reinos, muchas veces reinos personales, que están más ligados al reino de las tinieblas que nada que ver con Dios, ¿no? Entonces, por eso es que Pablo obviamente utiliza esa analogía porque se presta mucho, o sea, estamos en una guerra definitivamente, pero son guerras personales que cada uno tiene que lidiar, ¿no? Y no solamente pelearlas, sino que tenemos que ganarlas, porque ¿de qué nos sirve pelearlas si las vamos a perder, ¿no? Como decía Miguel ahorita, no estamos sirviendo a un capitán o a un rey que pierde, ¿no? Porque dice el libro de Hebreo por allá que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, porque eso no agrada, Dios. Entonces, estamos hechos para echar para adelante, para vencer. ¿Por qué para vencer? Pues bueno, si usted tiene a Cristo, dice Cristo que Él ya venció. Entonces, si Él venció, estamos capacitados porque Él nos hace copartícipe de su naturaleza vencedora y podemos hacerlo. Pastor, importante recalcar, y es un evento que ha ocurrido en la semana y que se ha discutido muchísimo, y lo decimos con el mayor cariño y el mayor respeto, obviamente, porque es algo difícil para la sociedad, pero han habido eventos inclusive de connotación pública, de personas que han lamentablemente atentado contra su vida, y es por una situación que hay de dificultad a nivel social, no sabemos manejar de manera adecuada el conflicto, ni tampoco la situación económica, que para nadie es un secreto que está difícil, la situación del desempleo, las deudas, lo que usted quiera llamar. Y justamente el programa de hoy también lo estamos enfocando en este tema de luchar, porque usted tiene que seguir avante, hermano y hermana. Si alguno de ustedes está pasando por una situación de esta, de depresión, de tristeza, sepa que la salida está a través de Dios. Y no lo digo con un afán de que usted diga, bueno, es que son los religiosos. No, cero religión. Hay un tema realmente de fe. Y sepa que puede ser tremendamente grande el problema. El que usted dice, va a ser imposible de ganar. Bueno, vamos a tocar ahora una historia que usted va a encontrar a un chiquillo contra un gigante y que está contenida en 1 Samuel, que es la famosa historia de David contra Goliat. Hermano y hermana, usted imagínese que en aquel momento, y como lo decía, y perdón que lo estamos conotando solo en tema de guerra hoy, pero es que definitivamente salió, no es el afán de matar a uno u otro, no, lo que quiero decir es que el gigante que usted tiene al frente, que puede estar sintiendo usted que lo aprisiona, que es invencible y cosa por decirlo, para Dios, usted con Dios logra vencerlo. Y vamos a tocarlo entonces. Vamos a 1 Samuel, desde el capítulo 17. Bueno, para hacer corta la historia, porque es enorme ese capítulo, se lo recomiendo a usted, hermano y hermana. Y el tiempo nos vence a nosotros, entonces tenemos que hacerlo corto. Les explico. Saúl, rey, en este caso de Israel, ungido, resulta que tiene que enfrentar a los filisteos. Sale un filisteo enorme, que se calcula aproximadamente 3 metros, acorazado, lleno de armaduras, lleno de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces aparece un chiquito casi, que era David. ¿Y por qué David apareció? Bueno, esta es una historia importante. No lo manda a llamar el Señor de manera directa. No encontramos una referencia en el texto como para que diga que el Señor que lo mandó, sino que inclusive David va porque están el resto de sus hermanos ahí. Y él quiere demostrar de que él puede también y que él es valiente. Especialmente porque el Señor lo preparó cuidando a sus ovejas. Inclusive él mismo hace la referencia en el versículo 34 que dice
tu siervo, hablándole David a Saúl, diciendo, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aquí hay un tema. Lo vimos con Ezequías, el rey Ezequías, con el tema de Sinaquerib, en la referencia de problemas anteriores. También lo hemos visto en muchas de las luchas en los hombres de fe, que son los valientes de David. Ellos le invocaban a Dios diciendo, el enemigo está en contra tuya, es una batalla tuya, Dios. Y es importante, aquí es una invocación del ejército del Dios viviente. ¿Quién es el ejército del Dios viviente? Usted y yo, hermano que me escuche. David, ¿cómo enfrentó el problema? Entonces, ese filisteo enorme. Bueno, ese filisteo enorme ofendía a Dios. Y cuando Dios está en la batalla, está garantizada nuestra victoria. Porque si nosotros nos vamos a nuestras propias fuerzas, muy probablemente sería desproporcional la derrota, ¿verdad? En ese sentido. Y pastor, si usted gusta, puede introducir un poquito más esta palabra del tema de David contra Goliat, porque yo quiero tocar de que cómo fue el resultado final, pero si usted quiere aportar, pastor. Sí, quería aportar ahí de David y Goliat. Bueno, obviamente es una historia conocida, hay películas y todo eso, de la importancia de la forma en la que David vio a Goliat, ¿no? Porque me acordé también de los famosos 2 espías que fueron a explorar la tierra prometida, que también vieron gigantes, ¿no? Y vieron los mismos gigantes, vieron los mismos problemas, pero vinieron y dieron un reporte diferente. 10 dijeron en aquel momento, dijeron, no, vimos la tierra prometida, sí es cierto, es tierra que fluye leche y miel, pero hay muchos gigantes y nos van a aplastar como cucarachas. Bueno, no me acuerdo qué dijeron. Entonces mucha gente les creyó. Después vinieron los otros 2, dijeron, sí, vimos la tierra prometida, leche y miel, sí, vimos los gigantes, también los vimos, pero créanme que más grande es aquel que va con nosotros, ¿no? Entonces, aquellos 2 vieron esos gigantes de una manera diferente porque los vieron con los ojos de Dios, ¿no? Lo vieron con una cristovisión, ¿no? Ver las cosas como Dios las ve, ¿no? O sea, con la óptica de Dios. Igual le pasó a David. El pueblo de Israel estaba siendo asolado por los filisteos ahí, y de Goliat insultando al Dios viviente y todo eso, y ellos asustados y todo, ¿no? Viene David y ve a ese gigante de una manera diferente, ¿no? ¿Por qué? Lo vio con los ojos de Dios, o sea, con la seguridad de saber que el Dios vivo estaba con él, inclusive siendo chiquitillo y no siendo guerrero ni mucho menos, porque ya él apenas estaba empezando, pero se atrevió a desafiarlo, ¿no? Dice, ¿quién eres tú para venir a hablar o a injuriar sobre el ejército de mi Dios y todo ese asunto? Y ya todos sabemos la historia, ¿no? Entonces, hay 2 formas de ver los problemas. Usted puede ver los problemas enfocándose en el problema, o usted puede verlo enfocándose en la solución. Usted decide, ¿no? Si usted se enfoca en el problema, es muy probable que le pase lo que siguieron a los 10 espías y al final no pudieron entrar a la tierra prometida ni disfrutar las promesas de Dios. O le puede pasar como al pueblo de Israel, que están ahí escondidos, dejando que los insulten, que el problema te carcome, ¿no? O lo puede ver enfocándose en la solución, la promesa que Dios te da de que Él ya ha vencido y que Él te puede hacer partícipe de esa victoria. Entonces, son 2 formas muy diferentes de verlo. Entonces, quería aportar eso. Y otra cosa que quería aportar también es que ya cuando se decidió que David iba a ir a pelear con Goliat, bueno, espera que nadie esté matando lo que... No, adelante. Cuando David iba a ir a pelear con Goliat, hay una parte que dice aquí en el versículo 38 de este mismo capítulo que está leyendo Miguel, y dice que entonces, dice que y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Hay que recordar que David era chiquitillo y Saúl era grandote, ¿no? Bueno, Saúl era grandote, hermosote y todo lo que habla la palabra ya. Entonces hay mucha diferencia entre los 2, y entonces lo que dice ahí es que Saúl le puso su coraza, su armadura a David. Te imaginas que una persona de 2 metros le ponga su armadura a otro de 1 metro 50, por decirle algo, pues imagínate. Entonces, sí, creo que David dice, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho esta prueba, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y entonces David echó de sí aquellas cosas, como quien dice, yo con esa armadura tuya no puedo caminar porque es muy grande, yo mejor voy a usar lo que yo sé, lo que me queda bien a mí. ¿Qué quiere decir eso, hermanos?
Cada uno tiene que pelear sus guerras, sus batallas con su propia armadura, con sus propias armas. Usted no puede pelear con las armas de otros, usted no puede vivir de la santidad de otros, ni de que otro lo hizo bien o no. Usted tiene que saber cuál es su capacidad, cuál es su problema. Acuérdense que cada uno tiene sus propios problemas, ¿no? A lo mejor los problemas de las otras personas no son tan graves como los nuestros, o a lo mejor los nuestros no son tan graves, pero los problemas de cada uno pues son sus problemas y es lo que lo agobia a cada uno y cada uno tiene que pelearlo con sus propias armas, lo que usted maneja, sus destrezas, las armas las tenemos, es lo que dijimos ahora. Entonces no se ponga armaduras de otro porque no vas a poder caminar, usa lo tuyo, usa tu capacidad, ¿no? Pero desarrollala, que es lo más importante, vamos. Claro, vamos a ver, los ojos espirituales. Hay una referencia hermosa en el 2 de Reyes con el profeta Eliseo. ¿Qué sucedió con el profeta Eliseo? Lo venían persiguiendo un ejército enorme también. Y antes de llegar a eso, lo quiero hacer esa referencia para que lo entendamos. Está su ayudante, está sitiada la ciudad y ven carros por todo lado y ven que van a invadir la ciudad en medio de la noche. Entonces tiene miedo el asistente y habla con Eliseo y le dice claramente qué va a suceder de nosotros. Y entonces Eliseo ora a Jehová y le pide que abra los ojos espirituales de su consejero, su compañero. ¿Y qué sucede? Cuando el compañero abre los ojos de manera espiritual, se da cuenta que están llenos de carros, que son carros de fuego, literalmente, pongámoslo así, de ángeles que los protegen. ¿Qué sucedió en ese día? Bueno, el ejército invasor no hubo forma de que dañara ni a Eliseo, ni a la ciudad, ni a nadie, lo que parecía inminente. Sucedió igual con Josué, con el tema de la batalla en Josué, cuando entra ¿a dónde? Casi nada. A la ciudad más fortificada de aquella época. Y conquista, claro, pero inclusive hay una referencia del sol. Está en la batalla que tiene que parar el sol en ese momento. Lo mismo sucedió con el horno de fuego, con los 3 hombres que eran del pueblo y que además hacen la referencia que el rey los manda allá, que después también sucedió en el foso de los leones con Daniel 6. Todo esto que le estoy diciendo son pruebas en lo material de que cuando Dios va en nuestras batallas, sepa que no va a estar usted solo, porque el ángel de Jehová acampa, ¿en dónde? Alrededor, o al frente, o al lado, como quiera llamar, de los que le temen, de los que le aman, de los que están con él. Mi hermano, mi hermana, vuelvo a decirle, y por el tema concreto, nuestra sociedad ahorita está muy confundida, busca soluciones en cosas que no le va a dar solución. Su solución se llama Dios, así de sencillo. No voy a irme a discutir de una versión u otra, y vamos a ver cómo le sucedió en este caso a David, y voy a hacerlo lo más breve. En el versículo, vamos a ver desde el 46, lo voy a leer y lo más rápido posible por el tema de tiempo. Dice, estoy en 1 Samuel 17, 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, le dice que David al incircunciso, en este caso a Goliat. Te entregará hoy en mi mano, ojo con qué seguridad lo habló. Y yo te venceré, háblele usted así igual a lo que usted esté enfrentando. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Este tema lo voy a tocar rápidamente, pastor. Grandes problemas vinieron a Israel cuando fueron en busca de otros dioses. Hasta Dios les decía, ¿acaso no hay Dios en Israel? Era un tema que les reclamaba a Dios, inclusive al pueblo y a los reyes, y eso implicó disciplina para Israel. En caso usted y mío, mi hermano y hermana, no busquemos dioses en donde no hay. Que fue una de las causas por las cuales cayó Salomón también, ¿no? Por ir a buscar ayuda, negocios con Egipto, ¿no? Y enredarse con otros dioses, ¿no? Claro. Y entonces dice, el 47, y sabrá toda esta congregación, importante, toda esta congregación como si fuera la iglesia, importante, hermanos y hermanas que me escuchen, que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él les entregará en nuestras manos. Y aconteció, dice el 48, que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Ojo, David no fue que salió corriendo, no, se fue uno contra uno, con un choque de trenes, frente a frente.
y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y dice el 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Usted cree que eso en lo físico, en lo material, en lo natural, como dice el pastor, sería posible? Sin Dios. Es imposible sin Dios. Con una sola piedra haber traído abajo al gigante. Vuelvo a lo mismo. La forma en que enfrentó David es que Dios es, perdón, dice el 47, porque de Jehová es la batalla y por supuesto la victoria. Y Él es el que entregará a quién, al enemigo en nuestras manos. Llámese el enemigo como se llame. Entonces, hermano y hermana, yo le digo que sea como el 48. Vaya de frente a sus batallas, como le dijo el pastor. Vaya con fe, pero especialmente siguiendo las batallas que son las de Dios, colocando a Dios de primero, que sea Él su orientador, su jefe, su guía. ¿Y cómo sabemos cuáles las cosas que debemos hacer para Dios? A través del Espíritu Santo, por supuesto, es el que nos va a enlazar con esos sonidos indecibles que nosotros no podemos percibir y que obviamente va a hacer la conexión de nosotros a través de la oración hacia el Señor. Órele ante su problema. Entregue esa situación que usted que parece que es imposible y Él le dará la respuesta a través del Espíritu. Sí, sí, o sea, yo creo que todos, la gran mayoría de la gente que conoce algo de palabra, lo que conozcan mucho poco, deben haber escuchado aquella recomendación que te dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El problema que tenemos en esta sociedad es que la gente va primero por las añadiduras, y si les queda tiempo, buscan el reino de Dios y su justicia, ¿no? Pero ese no es el orden, las cosas de Dios tienen que ser en orden, ¿no? El Señor dice, búscame a mí primeramente, a mi reino y mi justicia. Es como quien dice, es mi voluntad, cumple mis preceptos, camina conforme debe caminar un hijo de Dios, algo. Y vas a ver que las cosas se van a ir acomodando, como cuando el Señor le dijo a Ezequiel, ¿se acuerda? Fue Ezequiel, sí, Ezequiel, de los huesos secos, ¿cierto? No, pues fue, bueno, sí. Sí. No, fue Ezequiel, que le dijo, ¿vivirán esos huesos secos? Y dijo, sí, entonces profetiza. Y entonces en la medida que ellos vayan recibiendo palabras, tú vas a ver que se van a ir uniendo las coyunturas y todo se va a ir ordenando. ¿Qué quiere decir eso? Métase en la palabra, métase con el Señor, camine conforme a su voluntad y usted va a ver que las cosas se van a ir acomodando poco a poco. No pretenda que de un golpe, ¿no? Porque las cosas de Dios no son varitas mágicas de que todo se va a solucionar de la noche a la mañana, o no crea esos cuentos de venga Cristo y pare de sufrir, ¿no? O sea, cuando usted le entrega su vida al Señor y usted se enrola en el ejército de Dios y usted adquiere la categoría de soldado, téngalo por seguro que dentro del paquete que usted está adquiriendo vienen las aflicciones, viene la adversidad, la persecución, el rechazo, porque estamos en una sociedad anticristiana, cada vez más anticristiana, ¿no? Entonces, esto de las guerras, vaya de frente, como decía Miguel, y quería aprovecharme también de algo que está en Primera Reyes, capítulo 20, porque está bien, Dios hace su parte, ¿no? Pero acuérdense, cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Entonces, esa historia es interesante también, porque mire, leo para usted lo que está en Primera de Reyes, capítulo 20, 13, dice, y aquí un profeta vino acá, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y entonces le respondió acá, ¿por mano de quién? Y él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos y de los príncipes de las provincias. Y entonces dijo acá, wow, qué bueno. Bueno, eso lo agregué yo, ¿no? Y entonces dice, pero entonces ¿quién va a comenzar la batalla? Y él dijo, tú la vas a empezar. Entonces, está bien, el Señor va a pelear nuestra batalla con nosotros en la medida que los enemigos que nosotros tenemos identificados como enemigos sean los mismos enemigos de Dios, ¿no? Porque nada le sirve a usted si sus enemigos no son los enemigos de Dios. Entonces, si está en el bando de Dios, está bien. El Señor va a pelear ahí, pero ¿quién va a empezar la batalla? Usted, mi hermano, mi hermana, yo, tenemos que iniciar las batallas. O sea, no espere que nadie las empiece por usted. Usted empiece, váyale de frente, con la confianza plena de que usted tiene las herramientas, el Señor lo ha equipado y tiene su presencia, que es más importante, ¿no? Entonces, ¿pero quién? Usted y yo tenemos que empezar esas batallas, Miguel. Claro, importante para aquellos que anotan, por supuesto, y que les gusta hacer el estudio respectivo, lo que hablamos de Josué, de la batalla que obviamente gana en Gilgal, que es cuando para el sol, está en el capítulo 10.
Más o menos se los leo desde el versículo 7. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Benjor, y los siguió hasta Aseca y Maceda. Entonces, ahí ustedes van a encontrar inclusive la referencia de que en el 12 dice, sol detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. En este caso, imagínense lo que hace Dios, lo que parece imposible. ¿Quién puede de nosotros detener el sol? Ninguno. Sí, pero el Señor, por ejemplo, entre los consejos que decía, ¿quién puede añadir a su estatura un codo? Nadie, ¿no? Entonces hay cosas que son de Dios, hay cosas que para el hombre son imposibles, pero para Dios son posibles, ¿no? Entonces, ya nos comió el tiempo mi hermano Miguel, y bueno, nos centramos hoy en las guerras que son importantísimas, estamos viviendo mucha angustia allá afuera, mucha incertidumbre, mucha preocupación, pero lo que le podemos decir a ustedes es, pónganse en las manos del Señor, o sea, entréguele su vida a Él, deposite su confianza en Él, autor y consumador de la fe, y verá que ya es diferente pelear las batallas, que hay que pelearlas, ¿no? De todas formas, no crea que el Señor va a pelear solito y a solucionarle todo, ¿no? Él hará lo suyo, usted haga su parte también, pero eso sí, hágala, no se quede ahí sentado esperando que todo le caiga del cielo, ¿no? Del cielo caen para todo el mundo el sol, la lluvia, pero las bendiciones de Dios, recuerde, son para los hijos de Dios y hay que pelearlas, ¿no? Bien, Miguel, pues ni modo, ya se nos fue el tiempo, no sé si el otro domingo estemos aquí, pero probablemente sí. Pero bueno, de todas formas, ha sido, digamos, un gusto tremendo el que hayamos podido compartir micrófonos todos estos domingos. Si Dios quiere, estaremos aquí el domingo siguiente, no sabemos si el pastor viene esta semana o no. Pero bueno, de todas formas, Miguel, muchas gracias realmente por la compañía. Te digo, puede que estemos a 8 días, pero si de pronto no, pues aprovechamos para despedirnos, ¿no? Muchas gracias. Entonces, si quieres, despídete, Miguel, y igualmente, entonces, una oración ahí para irnos. Claro, por supuesto. Entonces cerramos primero agradeciendo al Dios Todopoderoso, de verdad, al pastor Tibor por la oportunidad, a usted, pastor Ever, de verdad encantado por esta oportunidad de aprender a su lado. Y vamos a inspirarnos en Joel capítulo 3 versículo 10, diciendo, diga el débil, fuerte soy. Y en ese sentido te pido, mi Señor, que tomes el control de cada uno de nosotros, que bendigas a aquel que me está escuchando mi voz, que aquel que está necesitando fuerzas, que lea el Salmo 91, que muere debajo del Altísimo y que sobre todo reconozca que pueden caer muchos a diestra y a siniestra, pero a él no le va a pasar nada mientras esté en el control de ¿quién? En el control tuyo, mi Señor. Gracias por darnos la oportunidad de hoy servirte. Gracias por este ministerio tan hermoso de la Iglesia de Efesios. Gracias por todas las personas que colaboran en esta emisora de radio y por supuesto a aquellos que están escuchando. Bendice a aquel que está sufriendo, a aquel que está triste, a aquel que está desolado. Levanta a aquellos, porque tú eres el castillo, tú eres la fortaleza, tú eres la piedra, mi Señor. Que sea una semana de éxito, claro, pero que sobre todo que sea una semana de bendición para cada uno de nosotros, lo decretamos, Señor. Y sabemos que nos gozamos en ti, porque solo contigo podemos llegar a algún lugar, porque tú eres camino, verdad y vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano Miguel, sí, una semana de oportunidades también, o sea, tener la oportunidad de honrar al Señor con cada cosa que diga, haga, o piense, o sienta, o también va a tener la oportunidad de deshonrarlo, es una decisión personal, siempre están las dos opciones, y usted decide, ¿no? Entonces, pero bueno, si Dios lo permite, el próximo domingo, 8 de la noche, aquí por la 105.9 de la FM, Radio Urbano, la emisora que bendice a Costa Rica, la radio que se ve. Un abrazo para todos, nos vemos el otro domingo, Miguel, si Dios lo permite, y si no, pues estaremos escuchando el programa por radio, ¿no? Amén, a todos los que nos acompañaron en todo este tiempo, un abrazo y que el Señor los bendiga. Amén, igual que los acompañe.